Voy a compartir pantalla. Allá. Muy bien. Bueno, gracias Laura nuevamente. Gracias a ustedes, Karin, por invitarnos. Es siempre muy emocionante hablar de este tema y hace mucho tiempo que no lo hago, así que estoy muy emocionada de darles esta charla a este curso tan lindo, tan grande además, y espero que lo disfruten y cualquier pregunta, cualquier duda que quieran hacer, la hacen por favor, ¿ya? Entonces voy a compartir Allá. pantalla. Voy a... Ya está. Ok. A ver dónde lo tengo. Sí, Mariela, hay que tomar apuntes. No sé si se ve todavía o no se ve. Todavía. No, no se ve. Yo no lo veo. Ahora sí, ya está. Ahora sí. Ujú. Ok. Ya. Bueno, vamos a hablar entonces, chicos, chicas, de la Escuela Ayllu de Warisata. Esta es una experiencia que se ha desarrollado entre los años 1931 y 1940. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con Escuela Ayllu, ¿ya? Mientras tanto, voy a irles explicando de a poquito cómo ha sido la historia de esta escuela. Esta charla que les voy a dar está en base a un libro de fotografías que después les voy a mostrar, que tiene muchas fotos. Entonces es bien largo de contar y es un tema que, como les decía, a mí me apasiona, pero que espero me alcance el tiempo para hacer todo lo que quiero hacer. En el libro que yo les estoy contando, tenemos, a ver, les voy a decir, tenemos 363 fotos. Es un libro de puras fotografías de Warisata. Entonces las he un poquito resumido en 50 diapositivas y espero que me alcance el tiempo, como les digo, ¿ya? Entonces vamos vamos a continuar. Ahora no sé cómo pasar a la siguiente página. Ya. Entonces, esta escuela ha sido fundada por estas tres personas. ¿Las ven bien? Sí. Ya, entonces, aquí de izquierda a derecha, vamos a describir, este señor se llama Mariano Ramos. Está con el símbolo de autoridad. Ven aquí su símbolo de autoridad, ¿no? Que era el Gilacata, digamos, ¿sí? Con su bastón de mando, digamos, ¿no ven? Aquí al medio está don Elizardo Pérez. ¿Y qué está agarrando? Está agarrando aquí una wincha. Una wincha, eso es para medir el terreno, ¿ya? Para esas grandes que utilizan los ingenieros, los arquitectos para empezar a construir. Y aquí está Abelino Siñani, que está agarrando un silabario. ¿Quién me dice qué es un silabario? ¿Quién me puede contestar? ¿Alguien sabe qué es un silabario? Eso se utilizaba antes, era un libro para aprender a leer.
¿sí? Con las sílabas, ¿ya? Entonces, esta es una foto muy, como se dice, muy simbólica. Es la primera foto que se ha tomado para comenzar a construir la escuela Ayllu de Warisata, ¿ya? Con estos tres elementos que son simbólicos, ¿sí? La wincha para trazar los cimientos de la escuela, para dedicarla a la educación, pero en base a todas las tradiciones y costumbres de los pueblos aymaras. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que quiere hacer Elizardo Pérez junto con Avelino Siñani? En esa época, todo el campo, todos los que vivían en el campo, se habían olvidado un poco o no les habían dejado organizarse en base a todas sus costumbres, ¿sí? Entonces, Laura, después, sí. lo siento por interrumpir, pero no terminé de poner el último nombre de los fundadores. Ah, ya, se llamaba Avelino Siñani, ha sido uno de los más importantes. Los dos, Elizardo Pérez y Avelino Siñani, son los personajes más importantes de toda esta historia que les estoy contando. Avelino Siñani, ¿ya? Entonces, como les digo, lo más importante que ve Elizardo Pérez y Avelino Siñani para empezar a hacer una escuela es organizar, rescatar la organización tradicional que tenían los pueblos aymaras, porque nadie podía ir a Warisata y decir, yo voy a organizar una escuela de acuerdo a mis ideas. No, no es cierto, tenía que estar eso relacionado a lo que era la tradición y costumbre de los pueblos. Entonces, lo primero que hacen es organizar, rescatar la organización tradicional de la autoridad primero. ¿Qué era esa autoridad? ¿Quiénes eran? Eran el Parlamento Amauta, ¿ya? El Parlamento Amauta era la reunión de los, como se dice ahora, de los sabios aymaras, de la gente mayor, que eran los que dirigían un poco todas las decisiones que se iban a tomar, ¿ya? Este era el primer parlamento amauta que se rescató, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace don Elizardo Pérez? Como les digo, después de muchísimos siglos, los indios, los campesinos, habían dejado de practicar estas tradiciones, ¿no? Entonces, Elizardo Pérez decide rescatar y devolverles a ellos ese derecho que tenían de ejercer sus tradiciones. Entonces, les devuelve el derecho a hablar, que es el derecho a pensar, porque durante la colonia y muchos siglos, eso había dejado de practicarse. Los indios eran esclavizados, ¿no es cierto? Entonces, deciden entre ellos, el Parlamento Amauta ya empieza a decidir cosas sobre su propia escuela. Entonces, deciden, en primer lugar, ceder sus parcelas de terreno para construir su escuela, ¿no? Pero ese terreno no era suficiente. El trazado que habían hecho de la escuela era más grande de lo que eran sus parcelas. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a utilizar las parcelas de la hacienda, o sea, de los dueños que se habían adueñado de sus tierras. Y ellos deciden, no, como eso era antes nuestro, entonces vamos a invadir esas tierras y vamos a hacer nuestra escuela. Entonces, ¿sí? Entonces, lo que no entendí es que este parlamento aymara de como sabios ancianos es el que cede las parcelas. Sí, ellos, pero también toda la comunidad. Por eso vamos a hablar ahorita de lo que es la escuela Ayllu, ¿ya? Ahorita vamos a ver ese término, ¿ya? Gracias. Entonces, ese parlamento amauta, pero no decidía solito, decidía en base a lo que la comunidad, miren, aquí no se ve la fotografía completa, pero toda la comunidad se reunía
y ellos decidían y el Parlamento Amauta decía, sí, la comunidad ha decidido esto, esto, esto y esto. Entonces, entre todos, por eso hay una relación entre el Parlamento Amauta y la comunidad, ¿ya? Entonces, otra decisión que toman es que los indios resuelven no prestar más servicios esclavistas a los gamonales del lugar, ¿ya? Los gamonales eran los dueños de las haciendas, ¿ya? Entonces, el pongueaje queda suprimido. Ahora voy a empezar a preguntarles yo a ustedes y que agarren su diccionario y que investiguen, vean la palabra pongo. A ver, el que encuentre primero, les cuento que se va a... Perdón, ¿qué? Pongo, viene de pongueaje. ¿Quién busca y quién encuentra la palabra pongo y me describe qué es un pongo? En el diccionario se va a ganar un libro, les cuento. Voy a regalar un libro de historia. ¿Un qué? ¿No es? ¿Qué es un qué? Un pongo. Lo he Pongo. puesto en el chat, por si acaso, ahí está la palabra. Ah, ok, pongo. Pongo, que viene de pongueaje, ¿ya? Entonces, busquen qué es pongo y me describen. El primero que encuentre se va a ganar un libro de historia que ha escrito también mi papá. No es sobre Warisata, pero es un libro que después les voy a mostrar. Yo quería hacerles escuchar unas canciones que mi papá ha cantado, pero lamentablemente cuando le pongo play no para. Entonces, Lo encontramos. ¿Quién eres? El Nelvin. Lo encontré. El ¿Quién fue? Nelvin ahí dijo. Dale, Nelvin, léelo. Ok, Nelvin, a ver, ¿qué es pongo? Sol es especie de mono antropomorfo indio que sirve de criado. ¿Puedo decir yo? ¿Hay algún otro concepto que Yo. esté ahí, Nelvin? Yo lo puedo decir, por favor. Ya encontré. Ay, solo dice que especie de mono antropomorfo indio que sirve de criado. ¿Yo puedo Ya. decir lo que me pareció a mí? Entonces, Nelvin, entonces, el que se ha ganado, dice, indio que sirve en una finca a cambio del permiso del propietario para sembrar una porción de tierra. Ya, ese era el pongueaje. El pongueaje es digo, ese Yo sistema. tengo una descripción un poco diferente. A ver, Pongo, indio que hace oficios de criado, indio que trabaja en una finca y está obligado a servir al propietario a cambio de que éste le permita sembrar una fracción de tierra. Paso angosto y peligroso de un río. ajá, exacto. Entonces los pongos trabajaban para el hacendado, para el que se había adueñado de sus tierras, pero que a cambio de que él trabaje y siembre, les daba a veces solamente alojamiento o nada más. El pongo tenía que darle toda su producción, ¿ya? Entonces, la comunidad junto con el Parlamento Amauta, entonces deciden que eso queda suprimido, ¿ya? Es otra de las decisiones que toman, pero es una decisión muy peligrosa también al mismo tiempo, ¿no? Porque ellos eran un lugar en todo el país que había decidido eso, ¿no? Entonces ponían también en peligro hasta su vida. Pero quería decir que de la nada lo veo negro. Sí, las fotografías son bastante antiguas, por eso es que no se puede ver muy bien. No, es que dice que no ve nada de la pantalla. Ya, pero toda la creo que pantalla es la ve un negra. tema tuyo, Laia, que tienes que quizás, aquí se ve clarito. Y en el Todos colegio igual, después van a poder ver las fotos en el libro que tenemos, ¿ya? A mí me pasa, pero
cuando voy a participantes, digamos, que hace un ratito he ido a participantes para ver una cosita, he vuelto y estaba negro. Solo tienes que dejar de compartir pantalla, vuelves a compartir y ya está. Ya se ve. Ya, En realidad yo lo veo bien. ok. Bueno, entonces, el Parlamento Amauta con la comunidad está planteando educación, ¿no es cierto? Lo primero, su escuela, pero al mismo tiempo está planteando su propia libertad, ¿ya? Y eso son ideas nuevas que van a empezar a cundir en todo el país, ¿ya? Entonces, otra cosa que rescatan en la escuela es la reproducción de recuperar las formas tradicionales de organización económica. Ya habíamos visto primero la organización social, ¿no ve? El Parlamento Amauta con la comunidad. Y ahora la organización económica, quiere decir que van a rescatar todas estas cosas. Quizás no podamos hablar de todo, o tal vez hablemos muy poquito de cada uno, que es el Aini, la Minca, el Tupu, la Sayaña, el Ayllu y la Marca. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar a describir cuál era cada una. El Aini eran las pequeñas parcelitas, ¿ya? Por ejemplo, en las tradiciones aymaras y quechuas, el Aini era la ayuda para la pareja de recién casados. Todos se organizaban y le construían su casa, les regalaban herramientas, les daban varias cositas para que los recién casados empiecen una nueva vida, ¿ya? Entonces, en Warisata se rescata esta tradición del Aini y comienzan a trabajar todo el edificio de la escuela con el Aini de las 8 comunidades de Warisata. Es la ayuda, ¿sí? Y la misma clase de ayuda se hacía en las siembras y en las cosechas. Miren qué casualidad que este sistema se llama también Achocalla, donde ustedes tienen su escuela. Se llama Solo también que con K en Achocalla. vez de... ¿Cómo? Solo que con K en vez de C. Sí, Perdón por interrumpir. está bien. Y luego la Minca era el trabajo colectivo, ¿sí? Ya a niveles más grandes, ya la Minca se recuperó en Warisata para hacer las grandes obras que incluían a toda la comunidad, ¿sí? La extracción de piedra, restauraron un acueducto que ya les voy a contar en un ratito. Entonces, por ejemplo, es la recogida de la cosecha de trigo. ¿Por qué se dice escuela del trabajo? Porque la escuela no puede estar aislada, no puede estar ahí en un rinconcito solo dedicándose a la educación de los niños, ¿sí? Los niños y los jóvenes y los adultos eran parte de una comunidad y no podían estar sin relación con la comunidad. Entonces todos se unen, por ejemplo, para la cosecha del trigo en este caso. Miren qué linda esa foto con tanta gente ahí alrededor para una cosa en común, para algo que va a beneficiar a todos. ¿Ya? La escuela del trabajo quiere decir que todos van a aprender trabajando, ¿sí? Entonces, el tupo es otro sistema, ¿sí? Que se lo rescata y Warisata rescata en base igual a la tradición aymara que decía que se concedía al padre de familia un tupu de tierra, medio tupu a la mujer, un tupu a cada hijo varón y medio tupu a cada hija. Era un poco discriminatorio también, ¿no? Pero bueno, era un sistema que era tradicional. En Warisata se daba tupus a cada curso, o sea, no tenía mucho que ver con la medida, el tupu, sino con una extensión de tierra pequeño, digamos, para que cada curso siembre algo, así como ustedes hacen en el Curmi, ¿no ve? Tienen su lugarcito donde siembran, a veces cosechan lechugas, rabanitos, papa, todo, ¿no? Entonces aquí igual se les da a cada curso. ¿Ya? Y lo que producía cada curso era una contribución para la alimentación de todos, inclusive para los alumnos del internado.
La sayaña era hacer rotar cada vez alrededor de la escuela la tierra para hacerla descansar. Ustedes saben que la tierra se cansa de producir un solo tipo de producto, ¿no? Entonces hay que hacerla rotar. Un año se siembra una cosa, al siguiente año se la hace descansar, o varios años después se siembra otra cosa ahí para hacerla más productiva, ¿ya? Entonces en la sayaña se cultiva en grande y participan los padres también y las madres de familia. Aquí está un tupo. Este era el tupo de un curso. Miren, sus cebollitas ya están creciendo ahí, ¿ya? Y aquí está una sayaña. Ya es más grande, ya participa más gente. Miren ahí los bueyes arando la tierra, sembrando. ¿Ven qué lindo el trabajo? Entonces, lo más importante que ustedes tienen que saber es que la escuela no podía estar sin relación con su entorno. Ya no podían estar encerrados en su escuela, porque dependía también de los ciclos de siembra y de cosecha. Muchas veces en el campo, los niños y niñas abandonan la escuela porque es tiempo de sembrar, entonces dejan de asistir a la escuela. Es tiempo de cosechar, dejan de asistir a la escuela. Entonces, esto está mal, ¿sí? La escuela en el campo tiene que estar relacionada con su entorno. No importa si el horario no se cumple, tiene que ser otro sistema, ¿ya? Esto debería ser en todas las escuelas rurales, las que están en el campo. Entonces, ¿qué quería decir todo esto? Que todos los niños y estudiantes y niñas tenían que educarse a través del esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo. ¿Ustedes qué ven en esta foto? A ver, ¿quién me dice? Descríbanme la foto. ¿Quién quiere hablar? Parece que los niños y personas trabajando, moviendo tierra. A ver, ¿quién? No he escuchado muy bien, muy clarito. Parece que los niños están trabajando moviendo tierra. Ajá, muy bien. Niños Muy y bien. personas moviendo rocas en la tierra. Ajá, sí, la mayor parte son niños, ¿no ven? Pequeñitos. ¿Saben qué están haciendo? Están escogiendo piedritas para hacer la escuela. Están escogiendo piedritas de colores o lo más coloridas posible para hacer el terreno más caminable, ¿ya? Aquí también, escuela del trabajo, escuela del esfuerzo. Todos estos niños están trabajando para sembrar alrededor de la escuela, están con sus herramientas aquí, si se fijan, están suavizando la tierra, ¿ven? Y ahí están los papás ahí atrás, mamás, supervisando ese trabajo, ¿ya? Y aquí está el profesor. A ver, otra persona que me diga, ¿qué está viendo aquí? ¿Están como cargando piedras? Ajá. ¿Y Pues cómo están? ¿Están cargando los brillos? ¿Y cómo estás? ¿Qué actitud tienen? A ver, vean sus caras. Creo que están alegres. Están Felices. Exactamente, están felices. ¿Por qué era que estaban tan felices? A ver, ¿qué creen? porque están ayudando a la comunidad. Exactamente. Van felices a trabajar, no importa el esfuerzo que se requiera para hacer un trabajo. Ellos lo hacen felices porque va a ser su propia escuela, van a hacer su propia escuela. Entonces, miren cómo trabaja aquí. Esta es la minca también, porque todos trabajan, padres, hijos, maestros, maestras. Todos trabajan, miren, qué felices haciendo su propia escuela. Miren esto, cómo ya ha avanzado tanto su escuela, sus cimientos, todo. Esta es la minca, porque es una obra grande, una escuela grande. Una cosa, Laura, Sí, Laia. a mí no me preguntes de las imágenes, por favor, porque yo no las veo, así que no te podría decir mucho más que veo negro. Qué raro, porque debe Mamá, estar ¿puedes dejar de compartir pantalla.
Mami, tú solo necesitas dejar de compartir pantalla, vuelves a compartir y la Laya ya podrá ver. Es que es cosa de que como ella usa tablet, se pasa otra vez a lo de participantes y ya no puede ver nada de lo que compartes. Así que si dejas de compartir pantalla y vuelves a compartir, la Laya ya podrá ver. ¿Continúo o es problema de lo que yo estoy haciendo? No, es problema del dispositivo en el que está Laia, porque ya. nosotros Ya. lo vemos bien. Ok. Lo único es que si dejas de compartir y vuelves a compartir, y ya la Laya más podrá ver. ¿Yo Ya. dejo de compartir? Sí, y vuelves a compartir y la Laya ya puede ver. A ver, ¿hago eso? A ver, intentaremos. Y si no sale, ni modo, avanzamos. Ahora, ¿ya puedo compartir de nuevo? Ajá. Ahora sí, ¿se ve bien? Sí, Sí. ahí está el taller. Ya. Entonces, para que una escuela subsista, era necesario también tener otras cosas aparte de las siembras y las cosechas y todo lo que hacían en la comunidad. Eran los talleres. ¿Ya? Estas, como les digo, estas fotos son muy antiguas, por eso están borrosas, ¿ya? Pero como dice Karin, ustedes tienen este libro ahí en el colegio y lo pueden ver. Ya, este era el taller de carpintería. Miren, qué lindo trabajan ahí. Van a producir en el taller de carpintería sus escritorios, sus sillitas, sus ventanas. Todo van a hacer ahí en la escuela. ¿Ya? Entonces, se inventaban inclusive los sistemas para poder abrir, porque no tenían las bisagras que usamos, ¿no? En la escuela para abrir las ventanas. Entonces, se inventaron un sistema para que esto solamente gire así, de adentro hacia afuera. Era un sistema de batientes, ¿ya? El taller de tejidos, miren, las jovencitas están hilando ahí en sus maquinitas, están hilando la lana para tejer. Inclusive ellas hacían los trajes, los uniformes, para cuando habían concentraciones y desfiles. Otro taller era la fábrica de tejas. Fabricaron muchas tejas para hacer la escuela. ¿Ya? Y tenían un horno más para poder quemarlas y utilizarlas en los techos. No solamente de la escuela, sino también de muchas casitas que empezaron a hacerse ya nuevas en la comunidad. ¿Ya? Entonces, miren, este es el fruto de ese trabajo y de todo ese esfuerzo que habían hecho. Este es el fruto. Miren cómo había terminado la escuela, la construcción de la escuela. Es un edificio hermosísimo. ¿Y qué guap? ¿Ya? Y está justo al pie del Nevado Illampu. Aquí por aquí atrás está el Illampu, que no se lo ve en esta foto. Miren qué hermoso. Así quedó la escuela. Miren, ahora esto es patrimonio. Ya han pasado tantos años que ya no se puede, aquí en estos pasillos ya no se puede caminar, sino se puede caer. Es patrimonio. Ya solamente se pueden entrar grupos pequeñitos a visitar, a ver por fuera cómo eran las aulas y todo eso. Y miren lo que está aquí. ¿Qué ven aquí en el fondo, en estas partes? Como murales. Exacto. Murales, pinturas. Exactamente. Sí, ahorita les voy a mostrar todas las fotos. Miren cómo en pleno altiplano sembraban flores, pinos, todo eso cuidaban con un amor a su escuela increíble. Así era el fruto de tanto esfuerzo y de tanto trabajo. Entonces todos estaban muy orgullosos de su escuela, ¿no es cierto? Y encima hicieron otro más que se llamaba Pabellón México, ¿ya? Empezaron a construir, pero ya para esa época ya no llegaron a ver las personas que vivían ahí,
como la escuela empezó a ser muy revolucionaria, digamos, ya empezaron a perseguirlos, a los dirigentes, a don Elizardo Pérez, a todos. Entonces no llegaron a haber terminado este edificio. Sí se lo terminó después, ¿ya? Gracias a Pabellón México. Se logró terminar de hacerlo gracias a justamente al país de México, a la Embajada de México. Ellos terminaron de hacer. Por eso se llama hasta ahora Pabellón México. Y quiero que también se fijen en estas portadas que ahorita vamos a ver. Aquí también miren estos, ahorita les voy a mostrar estas cositas, esas esculturas, estas portadas, en colores vamos a verlas ahora. ¿Por qué? Porque en Warisata también, miren, aquí ya está terminado el Pabellón México, pero esto ya es una foto de muchos años después, de 1960, por ahí debe ser. ¿Ven? Estas son las portadas que ahorita les voy a mostrar. Porque como les estaba diciendo, en Warisata también se dedicaban al arte, ¿ya? Este es otro fruto, el internado. Esta foto era muy chiquitita, por eso está un poco pixeleada, pero había internado. ¿Por qué? Porque muchas escuelitas, muchas comunidades no tenían escuelas. Entonces, de muy lejos venían hasta Warisata porque ya la noticia se había esparcido por todo lado, entonces todos iban a ver la escuela, todos iban a visitar a ver qué habían hecho ahí y se iban a educar a la escuela y como no podían viajar cada día de tan lejos, entonces se creó el internado. Ese es otro fruto, ¿no? Y los profesores también comían ahí, pero eran tan correctos que ellos pagaban por su propio almuercito. Este es otro fruto, cambios en la vivienda, ¿no? Ya las viviendas ya no eran tan oscuras, ¿sí? Aquí están las tejas que hacían en la fábrica de tejas, ya era un poco más digno, ¿no? Ya era más digno de vivir. Y aquí vamos a entrar a la parte de educación por el arte, ¿sí? Entonces, en la escuela se producía, por ejemplo, piedra. Toda la comunidad. Esto también es una minca, porque están yendo a la cantera de piedra para sacar piedra. ¿Para qué? Para hacer esculturas. Estas, ¿ya? Que son típicos de México, que son la serpiente alada y el puma. Estas son esculturas que habían hecho ahí mismo, ¿ya? Habían llegado artistas de todas partes y había uno que se quedó ahí a trabajar para hacer estas esculturas. Aquí están las portadas, miren, trabajo, paz y libertad. ¿Qué tal eso? ¿No? Es un relieve que adorna la puerta. Y esta puerta también tiene esta es la otra portada. Aquí no se ve bien la portada de madera, pero aquí está. Arte neo-indio para el pueblo. Neo-indio quiere decir nuevo, ¿sí? Arte nuevo. Y aquí están, vean qué hermosas estas esculturas, estos relieves, ¿sí? Aquí está, aquí se puede ver un poco más. Estos eran los murales que hizo Mario Alejandro Illanes. Es un artista que trabajó en Warisata, hizo todos estos murales que han visto y que están en todo alrededor de la escuela. Y estas pinturas tienen que ver con su entorno, ¿no es cierto? Aquí están cosechando papa, ¿ven? Aquí este es el balsero. Vean qué hermosas obras. Están alrededor de la escuela. ¿Qué se llamaba el artista? Mario Alejandro Illanes. ¿Ven? Todo el arte que se producía ahí, que era este señor el que hacía, tenía que ver con su entorno. Ahí está un campesino arando la tierra.
sembrando. Después, ¿qué pasa con las ideas de Elizardo Pérez? Empieza a cundir la noticia y él dice, este tipo de escuelas hay que hacer en todo el país. Y empieza a viajar y a mandar a los más cercanos a que se hagan cargo de que hagan ese mismo tipo de escuela en otras partes. Hay casi en todo el país. Ahorita les voy a mostrar el mapa. ¿Ya? Entonces, hay en Guarayos, en Potosí, en Chuquisaca, en Ucureña, en Beni, en Cochabamba y en otras regiones. ¿Ya? Se empieza a expandir ese mismo sistema. Miren, aquí está un mapa de lo que era Lica. ¿Ven? Aquí está el pueblo y es una escuela que se llama Escuela de Frontera. ¿Por qué? Porque está en la frontera con Chile. ¿Ya? Entonces era una forma de resguardar también nuestro territorio, ¿no? La escuelita aquí y estas pequeñitas eran las escuelas seccionales, que se dice, ¿ya? Las que están un poco alejadas, ¿ya? Y esta es la escuela matriz, la escuela central, ¿ya? Y todo esto es la marca, toda la unión de esas escuelitas pequeñitas con la central es una marca. ¿Ya? Entonces, la marca es la reunión de todos estos aylus, ¿ya? Cahuana, Guanaque, Hornillo y Hacha. ¿Ya? Y aquí está, este es el límite de los aylus. Un aylu, 2, 3 y este es el 4. ¿Ya? Entonces, vamos a diferenciar lo que es un aylu de lo que es una marca. La marca es la reunión de todos los aylus. Y aquí está la expansión de la escuela aylu. Aquí está, miren, todos estos puntitos rojos. En Beni, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Chuquisaca, en Potosí, en Oruro, en todos esos lados se expande esa idea. Y como se empieza a expandir y a cambiar las ideas de los campesinos, entonces muchos los empiezan a perseguir, ¿ya? Por ejemplo, es la escuela de Caizadé. Miren, qué linda foto, ¿no? Una foto de toda la escuelita, de todos los alumnos. Caizadé, también. Después de un tiempo, Elizardo Pérez empieza a ir a visitar, a ver cómo estaban organizándose por ahí todos. Y aquí está Elizardo Pérez en la parte central y está reunido con toda la comunidad para ver cómo estaba su escuela. La escuela, esta es la que les decía del mapa, esta es la escuela de Lica. En Lica sí que hubo mucha actividad. Ahí está toda la escuelita, trabajaron intensamente en su escuela. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que la escuela es una escuela de liberación, ¿no? Como les digo, habían decidido ya no ser más esclavos, no depender de nadie para hacer su escuela, ¿sí? Ellos se sostenían solitos, el Estado casi no les daba casi nada. Es más, como les digo, empezaron a perseguir a todas estas personas porque no les convenía que el indio, que el campesino empiece a liberarse. ¿Ya? Estos son los campesinos que desde chiquitos han empezado a educarse en la escuela. Entonces se empiezan a liberar, ya es gente que puede defenderse, que puede hablar, que puede decidir. ¿Ven? Estas niñas y estos niños empiezan a liberarse y cuando Elizardo Pérez vuelve después de muchos años, ellas ya son así, miren. Ya son gente que ya puede hablar en público, expresarse, ya sabe que no tiene que ser esclavizada, que puede hablar. ¿Ya? Elizardo Pérez, aquí ya lo ven, ya está viejito. Eso es una foto de más o menos 1960, cuando él volvió a visitar su escuela.
Y este es en el oriente. Esta es una foto del oriente. Miren cómo ya la gente era, cuando ellos llegaron a este lugar, la gente no tenía ni vestimenta, estaban desnutridos. En cambio, miren, después de varios años, la gente ya estaba, ya tenían dignidad, ¿no? Ya tenían dignidad, ya podían vestirse bien, estar bien alimentados. Todo gracias a la educación. ¿Ya? Aquí hay una frase que dice Take Haken Utapa. Quiere decir la casa de todos con el esfuerzo de sus hijos. Y aquí está, esta es la primera promoción que salió de Warisata. Miren sus uniformes hechos en la misma escuela, hechos por ellos mismos. Bien sencillo, pero digno, y con los murales ahí también. Ahora, aquí les voy a mostrar la foto de mi papá. ¿Ya? Este que está aquí al medio es mi papá. Tenía 21 años cuando él fue a Warisata a trabajar. ¿Ya? Y está junto a sus alumnos Serapio, aquí a la izquierda, y Juan, mamá. ¿Ya? ¿Y qué es lo más importante de esta foto? Su cámara fotográfica. Miren. Él estaba de 21 años, imagínense qué jovencito se ha ido a trabajar ahí. ¿Saben por qué se fue a trabajar a Warisata? Y esto está relacionado con las tareas que han tenido estos días. He visto que estaban hablando de la guerra del Chaco. Porque volvió de la guerra y se fue a Warisata. Sí, ¿saben por qué? Mi tío, el hermano de mi papá, se fue a los 19 años a la guerra del Chaco. Y mi papá lo quería tanto a su hermano que se fue detrás de él y fue a buscarlo a su hermano. Y mi papá en esa época de la guerra del Chaco tenía 16 años. Ya no he encontrado la foto con su uniforme, pero se fue a buscarlo a su hermano, fue detrás de él, pero no llegó al campo de batalla. Mi tío sí estuvo, y él también escribió un libro sobre la guerra del Chaco, cómo fue su vivencia ahí. Pero mi papá fue y vio todo lo que vivían los campesinos y los indios en el trayecto, ¿no? Y con esa idea, con esa idea de ver cómo eran utilizados para la guerra los campesinos, porque los que deciden las guerras son los que están arriba, ¿no ve? Ellos no se meten a las guerras, pero mandan al pueblo a la guerra. Entonces, mi papá, a mi papá le dolió ver tanta miseria y tanto sufrimiento en la guerra. Entonces volvió decidido a hacer algo por ellos. Y cuando lo conoció a Elizardo Pérez, y Elizardo Pérez lo invitó a ir a Warisata, lo primero que llevó fue su camarita, su cámara fotográfica, ¿sí? Porque él decía, todos nos podemos inventar cualquier cosa sobre un acontecimiento histórico. Podemos decir lo que queramos en el papel. Podemos escribir proezas o lo que sea en el papel, pero lo que nunca va a mentir, lo que nunca nos va a desmentir lo que hacemos, son las fotos. Y por eso él sacó. En esas épocas no había Photoshop, porque ahora hasta las fotos se pueden trucar, ¿no ve? Pero en esas épocas no había eso. Y una fotografía decía todo. Por eso él hizo este libro de fotografías que ustedes lo van a ver en el colegio. Y van a poder ver todas las fotos tan hermosas. No son todas de él, pero la mayor parte son de él. Y él fotografió todo eso porque decía, nadie va a poder negar esta foto. Nadie se ha inventado una foto. Todo lo que hemos hecho ha sido cierto. ¿Les ha gustado o no? Sí. Sí. Estaba muy bonito. Espera, que pongo aplausos. Aplausos. A ver, yo quiero dar otro libro más para quien me encuentre en el diccionario la palabra esclavitud.
Aquí les voy a mostrar el librito Aquí ya lo que tengo, se aquí van ya a lo tengo, ganar. aquí ya lo tengo, aquí ya lo tengo, aquí ya lo tengo. Ya lo tengo, ya A ver, a ver, a ver. Ya, era el Fabián. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ya, Fabián Fabián fue el que primero. estaba ahí primero. Ya. Primero. Tiene dos significados, voy a leer los dos. Condición de esclavo. En la antigüedad, muchos hombres sufrieron de la esclavitud. Régimen social y económico basado en el uso de esclavos como mano de obra. En 1863, Abraham Lincoln volvió a la esclavitud en los Estados Unidos. Muy bien, muy bien. Ah, por cierto, Entonces, aquí lo he puesto mi sí. aquí, o sea, aquí la paso con Ya, muy bien, muy bien. Muy bien, entonces, lo que hemos dicho, la esclavitud, ese sistema había sido excluido ya de Warisata, ¿no? Por eso estamos viendo esos conceptos que después les cuento que los que están y las que están en sexto, el próximo año que van a pasar ya clases con el Piti, van a ver todos estos conceptos, ¿no? Esclavitud. A ver, un último libro que voy a regalar. Miren, este es el libro que voy a regalar a los tres que han dado sus opiniones. Este se llama La Tea Inmortal, que también ha escrito mi papá y es sobre historia. Ya que están en el tema de historia, es sobre la epopeya de 1809. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿quién encuentra la palabra feudal, feudalismo o feudal? Yo ya dije, ¿no? Hemos visto la palabra pongo, esclavitud y ahora feudal. ¿Quién encuentra para el tercer libro? Lo tengo. Ya, ¿quién? Laia. ¿Cómo era? Ay, ya sabes. ¿Has encontrado en el diccionario o no? Yo lo tengo. Nina, la Nina ha hablado primero. Ujú. Nina. Perteneciente o relativo a la organización política y social fundada en los feudos y al tiempo de la Edad Media. Exacto. El señor feudal era al que servían todos los siervos, ¿ya? Era un sistema también. Feudal. Ya. Feudal, sistema feudal. Ustedes van a ver todos esos términos el siguiente año. Van a ver el sistema esclavista, van a ver el sistema feudal, el sistema capitalista, todos esos términos. Entonces ya se tienen que ir un poco empapando de todo lo que significa eso. El sistema feudal era el sistema que estaba en esa época de Warisata, que al final no les convenía, como les digo, no les convenía a los gamonales y a los dueños de haciendas que los indios se liberaran. Entonces empezaron a perseguir a Elizardo Pérez, empezaron a perseguir a mi papá y lamentablemente la escuela fue cerrada, ¿ya? Y después de muchos años sí volvieron, pero ya con otro sistema y con otras ideas, y actualmente es un lugar que ojalá puedan conocer para ver el edificio y todo eso, los murales y todo, pero ya no es como antes, ¿sí? Ya no es como antes, pero igual es lindo que puedan conocer. Sí, Manuela, ¿quieres hablar? Sí, que cuando fuimos hay un pino gigante, digamos, sin hojas, pero es gigante. Exacto. Se llama el pino chapaco, porque a mi papá le decían chapaco, y él sembró su pino ahí, y hasta ahora sigue el pino chapaco ahí. Han sembrado muchos pinos, han visto en esa fotografía, ¿no ve? Laia. Quería decir que yo me acordaba que los señores feudales, yo pensé que estabas hablando de otro término feudal, entonces no sabía, pero yo me acuerdo que los señores feudales
eran gente que tenía mucho, pero mucho dinero, muchas tierras y tenía muchos esclavos. Así es, eso es. Muy bien, Laia. ¿Qué preguntas más tienen? ¿Qué comentarios? ¿Qué más quieren saber? Pregunten todo lo que quieran. Hubiera querido mostrarles más fotos, pero el tiempo es nuestra limitante, ¿no? Una pregunta, ¿van a enviar este video, en la grabación al YouTube? Sí, sí, Karin, solo por si acaso sigues grabando. sí. Al grupo, Vamos por a favor. escuchar todavía las preguntas y luego podemos dejar de grabar. Yo, Laura, quería consultarte. Nosotros hemos Sí. también visto un breve documental sobre la guerra del Acre y vimos que ahí participó Arturo Poznański. Y les decía de que hay una anécdota también graciosa que me contaba tu papá acerca de las tejas, ¿no? No sé si lo puedes comentar a los chicos. Ah, sí. Sí, claro, sí, justo eso se me había pasado el momento que estábamos viendo la fotografía de la fábrica de tejas. Bueno, pues en Huarizata no sabían cómo se hacían las tejas y ahora qué vamos a hacer. Entonces se les ocurrió que uno de ellos, uno de los alumnos, iba a venir aquí a La Paz a estudiar con Poznański para ver cómo hacía las tejas. Entonces vino y estudió cómo se hacían las tejas, empezó a trabajar con él, porque no tenían recursos para venir hasta La Paz y comprar las tejas y llevarlas hasta Huarizata, y eso costaba mucho dinero, ¿no? Entonces uno de ellos aprendió a hacer tejas y se fue a Huarizata y él mismo empezó a hacer y empezó a enseñar en la misma escuela cómo se hacían las tejas. ¿Qué les parece? Qué económico. Claro, les salió más barato, ¿no ves? Hay muchas anécdotas y muchos pasajes también muy tristes, ¿no? Ahí, cuando llegaron, por ejemplo, la gente les contaba cómo era su historia y eran a veces cosas muy desgarradoras, ¿no? Gente que había sido azotada por sus deudas con el hacendado. Entonces, todo eso hizo que estas personas reivindiquen la libertad y hacer algo por ellos, ¿no? No de una forma, como se dice, paternalista, ¿no? ¿Qué es el término paternalismo? Que decir, ay, pobrecitos, les vamos a dar esto, ¿no? Como si estuvieran haciendo un favor. No de esa forma, sino de una forma del trato de igual a igual. Todos se trataban de igual a igual en Huarizata. No había nadie que sea más que el otro. Ya con mucho respeto. Y cuenta Elizardo Pérez que cuando llegó ahí, la gente desconfiaba porque había sido tan esclavizada durante tantos años que la gente no creía primero en él. Primero no creían. Solo Avelino Siñani estaba al lado de Elizardo Pérez porque él creía que sí se podía hacer todo lo que habían hecho. Entonces, Elizardo Pérez empezó a trabajar solito con el Avelino Siñani. Empezaron a hacer solitos hasta que la gente ya empezó a mirarlo con más confianza y de uno en uno las familias empezaron a acercarse a él y ya supieron que este hombre iba a hacer algo importante y por eso confiaron en él, se unieron entre todos e hicieron esa magnífica obra que fue Huarizata. Miren, este es el libro que ustedes lo van a ver ahí en la biblioteca del CURMI. Este es el libro que les digo, miren qué grueso, es un libro con muchas fotografías.
Creo que que lo yo tengo ponen. ese aquí en mi cuarto. Bien, es un libro muy, muy, muy hermoso que lo van a poder ver ahí en el colegio. Y lo que les iba a decir es que la Karin también lo ha conocido a mi papá. Ella charlaba horas de horas sobre Warisata. Era un tema que le gustaba mucho y se quedaban horas, horas charlando sobre Warisata y mi papá le contaba todo, todo, todo. Sí, todo con lujo de detalle, era un placer escucharlo porque era lindo como contaba, ¿no? De manera tan apasionada, hacía Sí. que uno se enamore de Warisata, de la Así. historia, de su fundación y de todo lo que hicieron ahí, ¿no? Todo, 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 todo hicieron así. Yo recuerdo que una vez, Karin, y esa es algo inolvidable para mí, que él te contaba cómo jugaban fútbol, por ejemplo, en la escuela, ¿no? A veces hacían campeonatos de fútbol y al final ya no importaba el premio ni nada, entonces todo el mundo empezaba a patear la pelota sin ton ni son. Y recuerdo que mi papá se puso a llorar ese día recordando ese episodio, ¿no? Que todo el mundo pateaba la pelota unos contra otros y se le salieron las lágrimas recordando esa historia, ¿no? Porque mi papi, pues, fue su vida Warisata, era un apasionado. Cuando hablaba de Warisata eh, se podía olvidar del tiempo y por eso escribió tantos libros sobre Warisata, porque fue una cosa que lo marcó para toda su vida, hasta el último día de su vida. Mi papi me seguía corrigiendo su libro. Este libro, mi papá no lo vio, no pudo verlo así. Él lo tenía en un borrador, había hecho todas sus notitas y todos los pies de foto, lo hizo en su maquinita manual y dejó todo listo. Y inclusive cuando ya estaba muy enfermito, él tenía una memoria increíble. Entonces me decía, en la foto 300 y tantos, ahí hay un maestro que está agarrando tal cosa, cambiarle el texto, le vas a poner tal cosa, corregile, ¿no? Y tenía una memoria prodigiosa, entonces me dictó las últimas correcciones, inclusive estando tan enfermito. Entonces, él hasta el último momento de su vida pensó en Warisata. Por eso Este es, ustedes tienen que apasionarse por las cosas que hagan. Ese sí, es otro libro. este es otro libro que él escribió, Warisata Mía, y cuando hice la formación de Profocom, del magisterio, esta era una lectura, la primera lectura obligatoria, y me alegré mucho de que lo tomen en cuenta, ¿no? Este libro. Claro, ya, qué lindo, no sabía eso. Sí, ese es un libro que ha sido muy comentado por gente experta, digamos, porque dicen que es uno de los libros más bellos que se ha escrito. Así es, sí. Así que chicos y chicas tienen que estar orgullosos de tener una experiencia como esa que les marca y que yo creo que en el Curmi se han rescatado muchas, muchas cosas de Warisata de acuerdo a la realidad actual y que ustedes están practicando muchas de esas cosas en el Curmi Huasi. Entonces estén orgullosos, por eso lean sobre estas cosas, sobre esta experiencia que es un poco la semilla que ha dejado, ¿no? Para que se hagan cosas como el Curmi, ¿sí? Así que si tienen alguna pregunta más o algún comentario, alguna cosa, yo le voy a hacer llegar a Karin los 3 libros para que les dé a los 3 ganadores a los chicos y chicas que se han ganado estos libros. ¿Tienen todavía alguna pregunta, chicos? ¿Chicas? Yo no, ¿Nada? gracias. Yo sí tengo. ¿Quién es? No, no. Dale, Fabián. ¿Quiénes fueron los ganadores? Nada más. ¿Cómo? ¿Quiénes fueron los ganadores? Los ganadores de los libros.
Sí. Nelvin, Fabián y Nina. Ah, ya tenía la duda. Muchas gracias, Laura. Como siempre, hermoso escuchar y recordar lo que fue Warisata. Y como tú dices, eso tiene que seguir siempre en la memoria de cada uno de nosotros y que cada uno lleve algo, ¿no? En su vida de eso, porque en su momento toda América hablaba pues de Warisata. Era una experiencia que no se hablaba solo en Bolivia, se hablaba en México, en el Perú, en todas partes. Decían, ¿has escuchado hablar de Warisata, lo que están haciendo ahí? Y venían personas de todo el continente a conocer esta experiencia. Entonces, por eso también ahora nos toca a nosotros conocerla y también rescatar siempre todo lo valioso de esa experiencia, ¿no? En nuestras vidas, sí. Exacto, así es. Sí, ha sido una experiencia que la han replicado inclusive en algunos países, ¿no? Y Exacto. es la referencia para hacer algo de acuerdo a la realidad actual, ¿no? Porque una Warisata como la que hubo, ya nunca más va a haber, ¿no? ¿Ve? Porque esos eran otros tiempos, otras circunstancias, pero muchas de las cosas se pueden rescatar todavía, ¿sí? Para mejorar nuestro país. Así es. Ojalá puedan viajar algún día a Warisata y conocer. Ojalá. Listo. Muchas Muchas gracias, gracias. Laura. Gracias a ustedes, gracias chicos, chicas, espero que les haya gustado y cualquier cosa me escriben a través de Manuela, me preguntan lo que quieran, ¿ya?